Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los secretos mejor guardados y las emociones más intensas de la televisión otomana. Soy y estoy más que emocionado de tenerlos aquí un día más. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, ha desatado un torbellino de comentarios y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, como lo leyeron en el título, hoy nos sumergiremos en el torbellino amoroso que rodea a uno de los actores turcos más queridos, el carismático Kerem Bürsin, y no hablaremos de Hande Erçel. Dejaremos de lado por un momento la inolvidable química que compartieron en Asteriscos en Calcap Masterisco. ¿Listos para saber quién es la nueva musa que ha conquistado su corazón, al menos en la ficción? Pues acompáñenme en este recorrido lleno de giros inesperados, dramas de esos que tanto nos encantan y mucha pasión turca. Pero antes de sumergirnos en este jugoso chismecito, no se olviden de darle al botón de suscribirse si aún no forman parte de nuestra comunidad de apasionados por las telenovelas turcas. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde desvelamos los secretos más ocultos y analizamos cada detalle de sus series favoritas. ¡Arrancamos! Y bien amigos, empecemos por el principio, porque si hay algo que nos fascina de las telenovelas turcas es su capacidad para tejer historias de amor que nos hacen suspirar, llorar, reír a carcajadas y hasta sentirnos identificados con los personajes. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, sabemos que no hay excepción. Este actor ha sabido ganarse el corazón del público internacional con su talento, carisma y, por supuesto, esa mirada que derrite hasta el corazón más helado. Si bien todos lo recordamos por su química innegable con la talentosísima Hande Erçel en Asteriscos en Calcap Masterisco, una serie que marcó un antes y un después en el género de la comedia romántica turca, hoy vamos a dejar de lado ese romance, al menos momentáneamente, para conocer a su nueva pareja televisiva. Y déjenme decirles que esta nueva dupla promete dar mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie que ha dado este vuelco inesperado, este nuevo capítulo en la vida profesional de Kerem, es Asterisco Jakob Seversen Asterisco, una producción que nos muestra a Kerem en un papel totalmente diferente al que estamos acostumbrados a verlo. Esta vez Kerem interpreta a Ateş, un joven que tras la dolorosa pérdida de su madre, es enviado a un internado en el extranjero. Pero no es un internado cualquiera, sino un lugar donde crece con una mezcla de rebeldía, un profundo vacío en su corazón y una aparente indiferencia hacia el mundo. Ateş es un tipo que ha vivido la vida a su manera, al margen de las reglas, las convenciones sociales y sin ninguna obligación más que consigo mismo. Es un personaje que destila carisma, sí, pero también un aire de misterio, de enigma, que nos hace querer descubrir más sobre él. ¿Qué esconde tras esa fachada de indiferencia? ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos? Asterisco Jakob Seversen Asterisco se mueve entre el drama familiar, la comedia romántica y, por supuesto, ese toque de intriga que las series turcas saben manejar a la perfección, generando una adicción instantánea en el espectador. Y es que la llegada de Leyla, interpretada por la talentosa y encantadora Afsanur Sancaktutan, es el verdadero detonante de la historia, el catalizador que desata un torbellino de emociones y situaciones inesperadas. Leyla es una joven que ha crecido en un orfanato y que, al igual que Ateş, también ha aprendido a vivir de una manera poco convencional, aunque por motivos muy diferentes. Leyla es una maestra en el arte del engaño, una experta en la manipulación y el disfraz, utilizando sus habilidades para sobrevivir en un mundo que no le ha dado muchas oportunidades. Es una mujer que ha tenido que luchar desde muy joven y que se ha forjado una coraza para protegerse del dolor. El destino, o mejor dicho el guión, los une cuando Leyla termina haciéndose pasar por la niñera de los sobrinos de Ateş, quienes, por cierto, son unos niños encantadores y traviesos que le dan un toque de ternura y humor a la historia. La dinámica entre Leyla y los niños es simplemente adorable, y su presencia en la vida de Ateş se convierte en un bálsamo para su alma herida. La química entre Kerem y Afsanur es explosiva, debo decir. Desde el primer encuentro, desde la primera mirada, se puede percibir esa tensión palpable que nos hace pensar si estamos ante un nuevo romance icónico de las pantallas turcas. No es la típica historia de amor a primera vista, sino más bien un tira y afloja, un juego de miradas, indirectas y pullas que nos mantiene enganchados a la pantalla. Lo interesante de Asterisco Jakob Seversen Asterisco es que, a pesar de ser una comedia romántica, también aborda temas profundos como el abandono, la búsqueda de identidad, la importancia de formar lazos familiares y la necesidad de sanar heridas del pasado. Los personajes no son planos, no son unidimensionales,
tienen sus propias luchas, sus propios miedos y sus propios demonios internos, lo que los hace mucho más interesantes, más cercanos al público y por supuesto, más creíbles. Y sí, la serie tiene ese humor característico de las comedias románticas turcas, con situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes secundarios que nos roban el corazón, pero también tiene momentos de mucha emoción y drama que nos hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Ahora, hablando de Afsanur, creo que es justo dedicarle un par de minutos más porque su actuación en esta serie es simplemente brillante. Ella le da vida a Leyla con una mezcla de dulzura, picardía, fortaleza y vulnerabilidad que la convierten en un personaje muy atractivo, complejo y cautivador. Es una mujer que no se deja intimidar por nada ni por nadie, pero que también tiene un corazón enorme y una gran necesidad de amor. Y la forma en que interactúa con Kerem en la pantalla es realmente hipnotizante, se nota una conexión muy especial entre ellos que hace que cada escena juntos sea un deleite para los sentidos. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo comunica una química innegable que nos hace creer en su historia de amor. Es una dupla que funciona a la perfección y que nos hace preguntarnos si Kerem ha encontrado, al menos en la ficción, una nueva alma gemela que lo complementa a la perfección y con la que puede crear una nueva historia inolvidable en el mundo de las telenovelas turcas. Pero no solo el romance es el corazón de Jakob Seversen ***. La serie también nos presenta a personajes secundarios que enriquecen la trama y que añaden nuevas dimensiones a la historia. Los sobrinos de Ateş, por ejemplo, son un torbellino de energía y travesuras que nos roban el corazón con cada aparición, y cuyas inocentes miradas nos hacen conectar con la historia de una forma más profunda. Los conflictos familiares de Ateş, junto con sus propios dramas personales, son un elemento clave para el desarrollo de la historia y la evolución del personaje, mostrándonos sus vulnerabilidades y su necesidad de encontrar su lugar en el mundo. En este sentido, Jakob Seversen logra mantener un equilibrio entre el romance y los conflictos familiares, creando una narrativa que nos atrapa desde el primer episodio y que nos deja con ganas de más. Y si hablamos de datos curiosos, ¿sabían que Jakob Seversen marcó el regreso de Kerem Bürsin a la televisión después de un tiempo alejado de los sets de grabación? Su participación en esta serie generó mucha expectativa entre sus fans, quienes esperaban con ansias verlo nuevamente en la pantalla chica, y que lo convirtieron en trending topic mundial en redes sociales en la semana de su estreno. Y debo decir que Kerem no decepcionó, su actuación es impecable, mostrando una gran versatilidad interpretativa y su química con Afsanur es innegable, superando todas las expectativas. Muchos de los fanáticos de las novelas turcas están apostando a que esta pareja tenga una gran trayectoria en la pantalla y que se conviertan en una de las duplas más queridas y recordadas del género. Además, el estilo visual de la serie es bastante llamativo. La fotografía, el vestuario y la ambientación nos transportan a un mundo lleno de color, dinamismo y sofisticación que complementa la energía de los personajes y la trama, haciendo que cada escena sea un deleite visual. La música, por supuesto, también juega un papel fundamental para crear la atmósfera adecuada para cada escena, ya sea un momento romántico, un instante de tensión o una situación cómica. Todo esto hace que Jakob Seversen sea una experiencia visualmente atractiva y cautivadora que nos invita a sumergirnos por completo en su mundo. Y otro dato interesante es que a pesar de haber sido estrenada recientemente en Turquía, ya es un éxito de audiencia y muchos de sus episodios han causado furor en las redes sociales, generando debates y comentarios entre sus seguidores, quienes no dejan de alabar el talento de Kerem y Afsanur. Y ahora, dejando un poco de lado el romance y el drama, vamos a hablar de otra serie turca que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, ***Gadar***. Esta serie, protagonizada por el talentoso Çağatay Ulusoy, es un thriller de acción que nos muestra a un hombre que regresa de la guerra y se ve envuelto en un mundo de intriga, violencia y corrupción. Si bien no hay romance en esta producción, la serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción muy bien coreografiadas y por las actuaciones intensas de sus personajes, que nos mantienen al borde del asiento en cada episodio. En ***Gadar***, Çağatay interpreta a Dağan, un soldado que regresa a su hogar después de un largo tiempo en el servicio militar. Pero el mundo que dejó atrás ya no es el mismo y se encuentra con que su barrio ha cambiado por completo, así como sus seres queridos. Y no solo su barrio, sino también su familia, sus amigos y hasta el amor de su vida, quienes se han visto afectados por la violencia y la injusticia que imperan en la sociedad. El dolor de la pérdida, la frustración de la injusticia y la rabia por todo lo que está sucediendo lo convierten en un hombre amargado, atormentado y que solo busca venganza.
Este personaje es la antítesis total de Ateş en asterisco Yakup Seversen asterisco y esto nos muestra la versatilidad de los actores turcos y lo bien que logran sus interpretaciones. Dan, al verse incapaz de adaptarse a la nueva realidad, se convierte en un gadar, que en turco significa algo así como traicionero o desleal. Pero su gadar no es al estilo de los villanos de telenovelas, sino más bien al estilo de un antihéroe que se ve obligado a tomar decisiones difíciles, a cruzar líneas morales y a utilizar la violencia para proteger a sus seres queridos y para luchar contra las injusticias que le rodean. La serie explora temas complejos como la corrupción, la injusticia, la desigualdad social y los efectos de la guerra en la vida de las personas, abordando problemáticas actuales de la sociedad turca y generando reflexiones en el espectador. Y lo hace de una forma directa y sin tapujos, mostrando la realidad cruda de la sociedad en la que vive el protagonista, sin caer en idealismos ni en estereotipos. Y si hablamos de acción, asterisco Gadar asterisco no se queda atrás. Las escenas de pelea son muy bien ejecutadas, con coreografías impresionantes y un gran realismo, y la historia está llena de giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento, sin darnos un respiro. El personaje de Çağatay es un hombre que sabe pelear y defenderse y que no duda en enfrentarse a cualquier enemigo, lo que lo convierte en un verdadero héroe de acción. Y no puedo dejar de mencionar que la música también juega un papel clave en esta serie, creando una atmósfera de tensión y peligro que complementa a la perfección las escenas de acción, aumentando la intensidad de las emociones y sumergiéndonos aún más en su mundo. Si bien no es una telenovela romántica, asterisco Gadar asterisco destaca por su trama sólida, sus actuaciones convincentes, su ritmo imparable y su capacidad para mantenernos enganchados desde el principio hasta el final, sin necesidad de recurrir al romance como principal motor de la historia. Es una serie que no te da tregua y que te invita a reflexionar sobre la realidad que vivimos, así como sobre las consecuencias de la violencia y la injusticia. Y sí, se diferencia mucho de otras producciones turcas que estamos acostumbrados a ver, pero eso no le resta mérito, al contrario, muestra la diversidad de géneros que se están produciendo en Turquía y lo bien que están trabajando los equipos de producción, guionistas y actores. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero recordarles que estas series son solo una pequeña muestra del talento y la creatividad que se está produciendo en la televisión turca. Cada una de estas producciones tiene su propia identidad, su propio estilo y su propia forma de contar historias, pero todas tienen algo en común, la capacidad de emocionarnos, entretenernos y hacernos reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. La televisión turca se ha convertido en un referente mundial en la producción de telenovelas y cada vez son más los países que se suman a su éxito, convirtiendo a sus actores en estrellas internacionales. Hemos visto cómo Kerem Bürsin ha encontrado una nueva compañera de reparto en la talentosa Afsanur, hemos explorado la historia de un soldado que se convierte en Gadar y hemos disfrutado de la diversidad de géneros que las series turcas tienen para ofrecernos. Cada serie, con sus propios méritos y particularidades, nos demuestra que las telenovelas turcas no son solo historias de amor, sino también un reflejo de la sociedad, la cultura y las problemáticas que se viven en este país, y que nos invitan a conectar con ellas a través de la empatía y la emoción. Y bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les haya gustado conocer más sobre estas series que están causando furor en el mundo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les parecieron estas producciones, si ya las habían visto o cuál de todas les gustó más. Y si tienen alguna otra serie que quieren que analicemos en los próximos vídeos, también son bienvenidas sus sugerencias. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas siempre estará aquí para acompañarnos. Adiós.